Siguiendo con el plan de formación ideológica, vamos a hablar del conservadurismo de Edmund Burke. Bien, yo me tomé la libertad de hacer estas láminas en PowerPoint. Sigamos. El conservadurismo. Bueno, el término conservador entró en el léxico político en el año 1819, gracias a esta persona que ven acá a la izquierda, François-René de Chateaubriand, para referirse a todos aquellos que se oponían a las ideas de la Ilustración durante la Revolución Francesa, ¿ok? La persona que ven acá a la izquierda fue Edmund Burke, nacido en el año 1729, fallecido en el año 1797. Fue un filósofo político, padre del conservadurismo liberal británico, que él bautizó como Old Whigs, los viejos liberales. Se opuso a la Revolución Francesa y a los liberales progresistas en su país llamados los New Whigs. Bien, para poder comprender una serie los aspectos del conservadurismo debemos ubicarnos en el periodo de la Revolución Francesa, ¿ok? En el año 1789 se convocaron los Estados Generales, que fue la primera Asamblea General convocada de manera extraordinaria después del año 1614, es decir, pasaron más de 175 años exactamente para que fueran convocados los Estados Generales. Estos Estados Generales se convocaron principalmente por la grave crisis política y económica que atravesaba Francia para aquel momento, ¿no? De hecho, esto se puede remontar incluso a la época de Luis XIV, que impulsó innumerables guerras, y sumado al hecho de que, bueno, gastó una inmensa fortuna en la construcción del Palacio de Versalles, cuya culminación tardó más de 40 años, y bueno, ya también la malísima administración de su bisnieto Luis XV. Posteriormente, Francia se endeuda para poder luchar en la guerra de independencia de Estados Unidos. Luis XVI quiere vengar las derrotas militares de su abuelo Luis XV en la guerra de los 7 años contra Gran Bretaña. Posteriormente, luego entre el verano de 1788 y la primavera de 1789, la crisis política y económica se agudiza. En el verano de 1788 va a haber una escasez de alimentos brutal, una escasez de productos, de harina de trigo, los precios del pan se incrementan de una manera exorbitante, el ciudadano francés en promedio consume más de 1 kilogramo de pan al día, es un medio de subsistencia, sumado a que, bueno, el invierno del año 1788 fue uno de los inviernos más crudos en 90 años. Y para rematar, en el siglo XVII, la población de Francia pasó de 20 a 26 millones de habitantes, es decir, 6 millones de habitantes en solo un siglo. En cambio, en los 2 siglos anteriores, la población se había incrementado solo en 1 millón de habitantes, ¿ok? Bien, los Estados Generales es una representación, o fue una representación feudal de la sociedad de manera estamental, típico del antiguo régimen. Tenía 3 estamentos: el primer estado, el clero; el segundo estado, la nobleza; y el tercer estado, la plebe. Bien, aquí está un emblema de la Asamblea Nacional, que fue, digamos, la institución que fungió como transición entre los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente entre el 9 de junio y el 17 de julio de 1789. Bien, lo que ven acá a la derecha es una fotografía del salón del juego de pelota, en donde el rey jugaba el jeu de paume. Aquí se dio el juramento del juego de pelota, que en francés se llamó Serment du jeu de Neuville, el 20 de julio de 1789, en la sala donde el rey jugaba con una raqueta, jeu de paume, juego de palma, pues en sus inicios se usaba la palma de la mano, luego una raqueta, que fue, digamos, el juego antecesor del tenis actual. Se juró dar una constitución a Francia. El tercer estado se reunió aquí luego de que el rey les prohibió reunirse en la Asamblea de los Estados Generales con el pretexto de reparaciones en la sala del Hotel de Menu Plaisir, que era donde se reunían los Estados Generales. Bien, aquí están las firmas de los diputados de la sala del juego de pelota en Versalles.